Buenos días a todos, bienvenidos a esta sesión, como todos los jueves, de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos. Un saludo y un gusto saludarlos a ustedes que se reportan desde diferentes partes de Latinoamérica. Vemos gente de El Salvador, desde República Dominicana, de Quito, Ecuador, de Guatemala, desde Bogotá. Yo también estoy desde Bogotá y también por aquí Francisco nos saluda desde México. Bienvenidos todos. Hablando de Latinoamérica, les quiero contar antes de iniciar que desde enero publicamos nuestro estudio de gestión de riesgos en Latinoamérica 2026, un estudio completo en el que ustedes pueden conocer tendencias, en el que entrevistamos a expertos en gestión de riesgos y ustedes lo pueden descargar gratis en el botoncito que pueden ver en la pantalla que dice descarga ahora el estudio de gestión de riesgos. Y ahora el tema del día de hoy es auditoría interna, relación y límites entre gestión de riesgos y auditoría. Y para eso vamos a tener una invitada especial que es Geraldine Ariza de nuestro equipo de Pirani. Pero antes de darle la presentación, los queremos invitar también a nuestro foro sobre el estudio. Si ustedes ya descargaron el estudio, les cuento que en febrero, a finales de febrero, vamos a tener el foro de nuestro estudio de gestión de riesgos para ahí debatir y ahondar en todo lo que tiene que ver con nuestro estudio, los resultados, los insights y demás que tienen que ver con el estudio. Ahora sí, Geraldine, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Super, hola Juan Diego, buenos días a todos. Es un placer nuevamente estar aquí en la Escuela de Gestión de Riesgos. Mi nombre es Geraldine Ariza y yo hago parte del equipo de Customer Success como especialista de riesgos en Pirani. Muchas gracias, Gerald, por esta participación, por aceptar la invitación. Y antes de iniciar, les cuento también que en el chat les voy a estar compartiendo links y material de apoyo. En estos momentos les estoy dejando el link para que se inscriban al foro y ahí también nos pueden dejar las preguntas que responderemos al final de la sesión. Adelante, Gerald, con tu exposición. Súper, bueno equipo. Básicamente hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el estudio o la relación y límites entre gestión de riesgos y auditoría y toda nuestra experiencia en todo lo que vemos en nuestros clientes en el día a día y cómo a veces no ponen límites entre la gestión de riesgos y auditoría y tienden a confundir o a juntar estas dos áreas o departamentos que realmente son muy importantes. Entonces hoy vamos a hablar básicamente de cuál es su relación, cuáles son los límites que ustedes deben tener dentro de la organización y también cómo se sincronizan, que es lo más importante. ¿Listo? Vamos a ver entonces, vamos a aclarar la relación entre gestión de riesgos y auditoría interna, vamos a definir roles, responsabilidades y sus límites y obviamente evitar conflictos de independencias y alinearnos con las mejores prácticas nacionales e internacionales. ¿Listo? Y también obviamente con toda nuestra experiencia lo que aportamos nosotros como oportunidad de mejora en las diferentes organizaciones. Y para ya entrar en materia equipo, cualquier duda, inquietud no la pueden dejar en el chat y al final de la sesión vamos obviamente a validarlo. ¿Listo? Y vamos a empezar con algo súper importante y es el marco o el gobierno corporativo. Y aquí es donde muchas organizaciones, al no crear un marco de gobierno corporativo, tienden, ¿sí?, a trasladar responsabilidades que realmente no son suyas. ¿Listo? Entonces, la gestión de riesgos es responsabilidad de la administración, no de auditoría interna. Y si lo vemos acá como en nuestro mapa, que se ve bastante claro, tenemos la junta directiva, ¿cierto? El consejo, las vicepresidencias o la alta dirección como tal, y gestión de riesgos en la mitad y debajo auditoría interna. Entonces, gestión de riesgos que nos ayuda a administrar completamente toda esta o articular todo este ciclo de gestión de riesgos, que mis procesos o mi contexto de la organización tengan esos riesgos identificados, evaluados, definidos y con unos controles óptimos que mitiguen. Y auditoría interna que nos ayuda a revisar, a mantener como tal de pronto esta gestión de riesgos organizada, clara, y si el auditor puede darnos oportunidades de mejora o identifica también riesgos, le indica al área de riesgos cómo está su sistema de gestión, pero no es la área que identifica riesgos ni es la responsable de hacerlo. ¿Listo? Y aquí hemos encontrado muchos clientes donde, o muchas organizaciones como tal, donde su auditoría interna son los que identifican riesgos. Entonces, yo como auditor puedo indicar o decir, evalué el proceso, por ejemplo, comercial, y dentro de este proceso comercial identifiqué riesgos que no están mapeados.
yo le traslado la responsabilidad a la dirección de riesgos para que ellos esa oportunidad de mejora de riesgos identificados, ¿sí?, los evalúen, los validen, los controlen y hagan todo el ciclo de gestión de riesgos. Pero yo, auditor, no soy la persona que documento el riesgo, lo califico y hago todo el proceso. Yo simplemente ayudo que mi dirección de gestión de riesgos como tal crezca, se fortalezca y que no venga de pronto una auditoría externa y les indique un hallazgo, una no conformidad o una oportunidad de mejora de falta de pronto identificación de riesgos. Entonces, la auditoría interna como tal, ¿quién nos sirve? Hacer esa revisión o esa vigilancia entre los diferentes sistemas como tal, dentro de finanzas y todas las auditorías que queramos enfocar en procesos, activos, proyectos, entre otros niveles de auditoría. ¿Para qué? Para arreglar las cosas y dentro de casa, dentro de mi organización, antes que cualquier otro ente nos indique que estamos haciendo mal. Entonces, la auditoría interna es un apoyo, pero ellos no son los responsables de que cualquier otro sistema funcione o de reparar lo que encuentren. ¿Listo? Entonces, en el área de control interno como tal, hemos encontrado mucho de que los auditores son el mismo equipo de riesgos. Entonces, son juez y parte. Entonces, ellos mismos se evalúan y esta es la peor práctica que podemos hacer. Entonces, un límite y algo súper importante que debemos poner en nuestra organización es el marco de gobierno o esta jerarquía, decir, dónde está gestión de riesgos, dónde está auditoría interna y cómo se alimentan como tal y qué hace cada una y hasta qué límite. Y la peor práctica, equipo, que los mismos analistas de gestión de riesgos sean los auditores. ¿Listo? Porque tienden a ser juez y parte y esto es lo que no queremos como tal. ¿Listo? Y para arrancar, equipo, vamos a hablar también de qué es gestión de riesgos. Y es importante que los dos términos, que es gestión de riesgos y que es control interno o auditoría como tal, nos queden separados y muy claros. ¿Listo? Entonces, si hablamos de qué es gestión de riesgos, lo que decíamos, los responsables son la alta dirección y los dueños del proceso. Y acá también hacemos un énfasis que siempre hacemos en nuestras sesiones y es, recuerden que los riesgos son nuestros, de mi proceso, de mi actividad, no de la dirección de riesgos. La dirección de riesgos es un apoyo a tener matrices, a tener un mapa de calor, a dar información, a tratar los eventos y hacer todo el ciclo de gestión de riesgos, pero realmente quien debería administrar, tener claros sus riesgos, su calificación y cómo los estoy controlando, soy yo, dueño de mi proceso o dueño de mi actividad. Y por eso nosotros hablamos mucho de cómo toda la organización o generar cultura organizacional, porque si la organización, ¿sí?, no tiene claro cuál es su riesgo, pues no nos va a ayudar a controlarla. Si yo, Geraldine, no sé cuáles son mis riesgos, ¿cierto?, dentro de mi puesto de trabajo, dentro del proceso al que pertenezco, va a ser muy difícil que los ayude a controlar. Y aunque tengamos un área de riesgos o una área de auditoría donde me alimentan mi proceso y me ayudan también como oportunidad de mejora, yo sería la principal implicada, ¿sí?, de que estos riesgos estén mapeados y obviamente con un control efectivo. ¿Listo? ¿Cuáles son las funciones principales de esa área de gestión de riesgos? Ayudar o articular a los dueños del proceso, ¿cierto?, a identificar, a monitorear sus riesgos y tener matrices actualizadas y en constante evolución o movimiento. Y para ello, digamos que tenemos diferentes etapas y es lo que nos hablan los marcos de referencia o las buenas prácticas, como la ISO 30000, COSO IRM, que hablamos de una identificación de riesgos. Y esa identificación de riesgos, ¿a qué la hacemos, equipo? A un contexto de organización o un contexto como tal. Si yo conozco mi contexto, que es mi proceso, la actividad que yo ejerzo, voy a poder identificar riesgos, ¿sí? Y ese es el objetivo, conocer mi proceso. ¿Quién más como la persona que todos los días ejerce la función? Pues que conozca, obviamente, su proceso. No hay nadie más que lo conozca. Pueden venir los auditores, pueden venir la dirección de riesgos, pero yo que lo ejerzo a diario, soy la persona que conozco los puntos débiles de mi proceso. ¿Listo? Y también cómo controlarlos. Entonces yo identifico mis riesgos, los califico por impacto y probabilidad, ¿cierto? ¿Qué impacto negativo tendría y qué probabilidad tengo de que me ocurra? Si ya me ha ocurrido y frente a toda esta historia o trazabilidad, poderlo calificar de la mejor manera. Y qué chévere eso hacerlo, aparte de juicio de expertos o yo dueña del proceso, también con historia. Y aquí también toma un rol muy importante en las calificaciones, que son los eventos que se han venido presentando. Si dentro de mi proceso hay un riesgo que se ha materializado
que ha tenido un impacto a la organización, sea monetario o no sea monetario, yo también puedo evaluar mi riesgo de una manera objetiva. Y quién sabe si realmente ese evento se ha presentado yo que ejerzo mi actividad diaria. ¿Listo? Adicional de calificar mi riesgo como tal, ¿cierto? Defino apetito y tolerancia, y esto es algo que los invitamos a todas las organizaciones a hacer. Realmente, ¿cuál es ese apetito de mi organización? ¿Cuánto estoy yo dispuesto a perder como organización? ¿Sí? ¿Cuál es ese apetito y también cuál es ese umbral? Mi apetito, por ejemplo, es en mi historia, en mi proceso, se me han materializado 5 eventos que me valen 100 pesos. Esos 100 pesos es lo mínimo que yo debería dejar para el próximo año, ¿cierto? De acuerdo a mi historia del 2025, por ejemplo, porque eso es lo mínimo que debo tener para no tener un impacto, digamos, que me coja de sorpresa dentro de mi organización. Y cuando yo defino ese apetito, yo también puedo decir, dejo 100 pesos, ¿sí? Tengo una tolerancia que es máximo 200 pesos porque es mi presupuesto completo de área, y mi umbral puede llegar, por ejemplo, a los 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque, digamos, colocando todos los presupuestos de las otras áreas, es lo que mi organización de todas las áreas y de todos los presupuestos puede, digamos, sacar de dinero para poder abordar un riesgo materializado. Entonces, acá es importante, equipo, que tengamos definido un apetito al riesgo. Y les voy a dar otro ejemplo. Hay organizaciones, por ejemplo, que en la pandemia no tenían apetito al riesgo. ¿Qué pasó cuando dijeron vamos a pasar de la presencialidad a la virtualidad? No tenían los equipos necesarios, no tenían el dinero quizá para implementar todo lo que hacía de que un computador fuera de la oficina funcionara, VPNs y toda esta área de tecnología. Y al no tener ese presupuesto equipo, realmente se vieron impactados negativamente y muchas cerraron. Entonces, aquí es donde vemos que el apetito realmente cobra una gran importancia. Pueden pasar años invictos donde digan, no, mira, yo dejé un apetito de riesgo de 100 pesos y nunca tuve necesidad de utilizarlos. Ese sería el mayor indicador de éxito en gestión de riesgos. Pero si pasara, al menos sabemos como organización que podemos asumirlo y que estamos preparados. Y no solo es llenarnos de póliza, equipo. ¿Por qué? Porque las pólizas nos ayudan a mitigar. ¿Pero qué mitiga una póliza? El impacto, la frecuencia. Solo nos mitiga el impacto, y muchas veces el impacto frente a dinero. Pero yo no puedo controlar que ese riesgo, su frecuencia, no lo mitigue una póliza. Esa frecuencia debo generar otro control que me ayude como tal a cerrar esa puerta de que de una manera frecuente no se me presente. Entonces realmente definir el apetito equipo los invitamos, ¿sí? Pero no es responsabilidad solo de la dirección de riesgos decir, ok, de acuerdo a la historia, para el proceso comercial son 100 pesos, ¿sí? Es más para todo, para el dueño del proceso decir, ok, yo debo tener como dueño del proceso, ¿sí? Digamos que muy acorde a mi proceso, cuál es ese apetito, y que también el dueño del proceso o la persona que a diario gestiona el riesgo sepa cuánto le vale un riesgo materializado. Porque, digamos, es difícil generar cultura dentro de las organizaciones, y eso es un gran reto en este momento, porque creemos que la dirección de riesgos solo nos trae más trabajo, solamente me pone más carga a identificar riesgos, a generar controles, a guardar evidencias, trazabilidades. Entonces vemos a la dirección de riesgos realmente como un área de simplemente de control, de que va a venir de pronto a auditarme, a generar quejas, y todo este tipo que son mitos dentro de la gestión de riesgos no nos ayuda realmente a ver la importancia de definir, por ejemplo, un apetito. Si yo, Geraldine, sé que si no me uno a esta sesión, por ejemplo, tengo un impacto negativo y reputacional para mi organización, y eso nos puede generar también dinero, pérdidas en dinero, realmente no le vería la importancia. Entonces, cuando cada dueño de sus actividades y de sus riesgos sabe el impacto negativo que genera la organización en todas sus líneas, reputacional económica, de imagen y todo lo que vemos en riesgos, realmente creo que la dinámica y la cultura dentro de la organización puede cambiar un poco. ¿Listo? Entonces, aparte de esto, dentro de riesgos, el apetito y su tolerancia y de lo que estamos dispuestos a asumir son muy importantes. Y aparte de que yo lo conozca como dueño de mi proceso, lo más importante, equipo, que lo veíamos en la anterior imagen, es que la alta dirección, la junta directiva, también lo aborde y sepa lo importante que es tener ese apetito definido y también tener como ese colchón de dinero, ¿sí?
Porque cuando no estamos preparados, equipo, las primeras personas que nos van a decir como dirección de riesgos, no, porque no me lo dijo, porque no nos avisó, es estas dos áreas. Nos van a decir a la gestión de riesgos o a la dirección de riesgos, por favor, quiero saber para los próximos años cuál es ese apetito, pero no esperemos a materializarlo, ¿sí? Sino realmente a definirlo en algún momento de manera oportuna, preventivo, que no sea correctivo. ¿Listo? Después de de apetito y tolerancia al riesgo, también es importante diseñar o implementar controles muy buenos, equipo. No muchos, pero los que tengamos realmente mitiguen. Y acá nace una metodología o algo muy importante y que dentro de Pirani la adaptamos muchísimo y es la solidez de mi control. Y vamos a poner otra vez de ejemplo la póliza. Una póliza es automática, es periódica, tiene responsables y tiene todo este ciclo de definición. ¿Listo? Pero, y entonces la solidez de mi póliza puede ser un 90% o más. Es el control perfecto. Pero cuando ustedes lo asocian a un riesgo y dice, frente a este riesgo, ¿qué me mitiga? Impacto o frecuencia, era lo que les indicaba, solo me mitiga impacto, no la frecuencia. ¿Y qué buscamos dentro de los controles equipo? Que realmente, ¿listo? Nos mitiguen ambos frentes. Entonces, nosotros, ¿cómo vemos el riesgo? Las causas son múltiples puertas, ¿cierto? A que se me materialice ese riesgo. Y yo debo poner a esas puertas un candado o cerrarlas con un control para poder blindarme o mitigar que eso me suceda. Entonces acá la importancia, equipo, es que de diseñar e implementar controles es que su ejecución sea como lo diseñé, ¿sí? Y que realmente implemente controles que me mitiguen, no solamente controles que son muy sólidos, pero realmente en el momento que nos van a mitigar a ese riesgo puntualmente no lo están haciendo, ¿sí? Entonces, equipo, hay diferentes maneras de pronto y metodologías en gestión de riesgos. Lo que debemos buscar o ser objetivos dentro de la dirección de riesgos es que cada vez seamos más maduros en la gestión de riesgos. Entonces, si yo, por ejemplo, inicié con una matriz 5x5 con una colorimetría y escalas de calificación bajo, medio y alto, a futuro le apunto a calificar mis riesgos por variables, por ejemplo, ¿sí? Y a futuro de manera cuantitativa y cualitativa. Hacer madurar la gestión de riesgos nos va a botar mucha más información. ¿Listo? Y aparte de implementar riesgos y controles, el monitoreo creo que es la etapa más importante. Dentro del ciclo de gestión de riesgos, después de que montamos matrices desde la dirección de riesgos, los riesgos como tal no son estáticos, equipo, ¿sí? ¿Y cómo hacemos que evolucione mi matriz? Generando evaluaciones periódicas de mi riesgo y mi control, ¿listo? Sentándome literalmente con cada uno de los dueños del proceso y validando sus matrices de una manera periódica. Cuando las organizaciones son muy grandes, estas evaluaciones se hacen o los riesgos críticos, o los procesos críticos, o los proyectos críticos, o algo que me generó alerta. Por ejemplo, adquirimos una nueva herramienta para la dirección comercial. Ya sabemos que con esa nueva herramienta no hay riesgos mapeados. ¿Cuál sería el plan? Monitorear otra vez ese proceso, identificar riesgos, actualizar sus riesgos y dejar la matriz actualizada. Entonces, ese monitoreo hace que los riesgos no sean estáticos en el tiempo. ¿Listo? Y pues obviamente que su calificación se mantenga súper bien actualizada para la toma de decisión. Las matrices como tal equipo no son solamente un mapa de calor y una matriz que entregamos a un dueño de proceso o a la alta dirección. Debemos empezar a tomar decisiones con ello. Cuando tomamos decisiones, el ejemplo que les decía, el apetito, un apetito real. ¿Por qué? Por la historia, porque las matrices me lo están indicando, porque los eventos materializados me están diciendo cuántas pérdidas tengo en la organización y aparte de ello, cuál es la cuantía neta que yo estoy asumiendo realmente. Entonces, cuando las matrices nos empiezan a dar información, realmente, ¿sí? Tomamos buenas decisiones dentro de la dirección de riesgos. ¿Listo? Entonces, realmente los invito a que la dirección de riesgos tenga todo el ciclo que vemos acá a mano izquierda, todo el ciclo de gestión de riesgos y empecemos a tomar decisiones con ello. Y dejemos de tener las matrices de una manera estática. Esa es la responsabilidad de dirección de riesgos, realmente. Entonces, si lo vemos, digamos acá en el marco, la gestión de riesgos que nos ayuda a tener matrices actualizadas, a tomar decisiones,
a tener un mapa de calor dentro de mi organización, a saber cuál es mi perfil de riesgo organizacional, por ejemplo, saber si inherentemente es crítico, si residualmente mis controles son buenos y estoy disminuyendo ese perfil o realmente no. ¿Cuál es el perfil de riesgo por proceso? ¿Cuál es el proceso más crítico, el que menos gestiona riesgos? Entonces, riesgos nos ayuda a tomar decisiones estratégicas dentro de la organización. ¿Listo? No es un área más de pronto transversal, con mitos de que simplemente viene a generarnos más carga. ¿Listo? Cuando ya tenemos claro qué es la gestión de riesgos equipo como tal, vamos a ver ahora qué es auditoría, ¿sí? Y auditoría dentro de una organización que también es conocida como el área de control interno, ¿cierto? Es básicamente un responsable que ojalá no sean las mismas personas de gestión de riesgos o de procesos, por ejemplo, sino alguien más, alguien diferente, alguien imparcial dentro de una organización que me ayude a revisar básicamente o a proporcionar de todas las áreas dentro de la organización cómo estamos. ¿Listo? Entonces, cuando lo confunden con la dirección de riesgo, es porque vemos organizaciones que son las mismas personas. Entonces, cuando llega la dirección de riesgo a identificar riesgos, yo sé que a qué vienen, pero cuando vuelven a llegar las mismas personas a auditarme, digamos que empieza a generar conflicto o de pronto una confusión dentro de los colaboradores. ¿Listo? Dentro del equipo auditor interno son gente experta, gente que conoce la organización, o sea, conoce el contexto, conoce todo lo que se lleva en misión y visión de la organización, la estrategia y lo que le apunta cada año la organización, y ellos lo que ayudan es que todo lo que estamos planteando como estrategia, de pronto es de la alta dirección entre la junta o el comité, como se llama dentro de la organización, lo ayudemos a cumplir. Entonces, ellos qué hacen básicamente dentro de gestión de riesgos, en cualquier sistema de gestión de riesgos. Primero, evalúa y recomienda. Entonces, si gestión de riesgos, como todos los procesos de la organización, ¿cierto? Deben tener documentación de cómo hacen gestión de riesgos. Básicamente auditan ese manual, que lo estén haciendo con la periodicidad que lo indican, que tengan una metodología y esa metodología se esté visualizando o llevando a cabo, que los riesgos que identificaron, si yo conozco el proceso, puedo validar cuántos riesgos tiene, si el dueño del proceso los conoce, si están evaluados, ¿sí? Y como son expertos dentro de la organización y conocen la organización, usualmente son personas que llevan buen tiempo en la organización, por eso es que también pueden emitir recomendaciones, que es el ciclo que vemos acá. Ellos evalúan la gestión de riesgos, los controles que se están llevando a cabo y pueden monitorear. En su matriz dice que ustedes hacen 3 controles. Quiero validar que esos 3 controles tengan su evidencia, muéstrenme cómo lo hacen. Y al validar el ciclo de gestión de riesgos, lo que ellos emiten son recomendaciones. Pero es muy importante, equipo, aquí, que no confundan que son las personas o los responsables de identificar los riesgos. Entonces vemos muchas organizaciones donde como son la misma persona, entonces mientras van auditando, van levantando riesgos. Entonces aquí generamos confusiones dentro de pronto de la organización. Cuando son personas independientes, usualmente de una auditoría sale un informe, ¿sí? Y ese informe como tal lo emiten como recomendación y dicen, equipo de riesgo o dirección de riesgos, visualizamos desactualización de las matrices. Evidenciamos de pronto en el proceso comercial que no tiene identificados riesgos a su nueva herramienta. Y si saben también identificar riesgos, posiblemente pueden redactar un riesgo, es decir, les recomiendo que tengan presente estos 3 riesgos. Pero los recomiendan, no lo ejecutan. ¿Listo? Entonces acá es importante, equipo, que la auditoría nos ayude a evolucionar, digamos que toda la organización, realmente a emitir esas recomendaciones, a cuidar que en su organización, ¿sí? No un ente externo venga y nos ponga una no conformidad, un hallazgo y nos indique, es que ustedes no lo están haciendo bien. Por eso cuando un ente externo viene a auditarnos, lo primero que nos pregunta es, ¿tienen el informe de la auditoría interna? Esa auditoría interna, al tener todo el contexto de la organización, debe estar tan bien preparada, y por eso son los auditores elegidos dentro de la organización, para poder emitir tantas recomendaciones y oportunidades de mejora o hallazgos también, porque puede ser de pronto de que ustedes tienen un manual de riesgo, dirección de riesgos, y no ejecutan nada del manual. Entonces también yo puedo decirle, tienes un hallazgo y debes remediarlo porque lo que estás haciendo no lo estás haciendo al pie de la letra como lo documentaste. Entonces realmente ellos limpian dentro de la organización todos esos posibles errores o malas prácticas que estamos haciendo.
pero aparte de emitirlo, también nos hacen un seguimiento a que cerremos esas oportunidades de mejora o esos hallazgos, pero no son los principales, digamos que, dueños de riesgos, ¿sí? Son simplemente un apoyo. Así como ellos apoyan a riesgos, también apoyan a proyectos, ¿sí? También, aparte de proyectos, apoyan de pronto en la revisión de activos. Ellos tienen auditorías enfocadas en muchos otros ítems súper importantes para la organización, no solamente riesgos. ¿Qué vemos y cuál es una práctica como muy general dentro de las organizaciones? Que auditoría interna está como en la misma sombrilla o en la misma dirección de riesgos y no está mal, equipo, ¿sí? Porque yo puedo ser el gerente de riesgos y tengo a cargo seguridad de la información, riesgo operativo, lavado de activos, cumplimiento normativo y auditoría, pero yo como líder, no como mezcla de un equipo. ¿Listo? Esto es súper importante. Hay auditores internos dentro de las organizaciones que primero pasaron por otras áreas. Primero fueron de gestión de riesgos, de seguridad de la información, de operativo, y pasan a ser auditores internos y tienen un conocimiento mucho más global. ¿Listo? Son perfiles idóneos para ser auditores internos. Pero no quiere decir que hagan el trabajo por la dirección de riesgos o que sea el primer responsable de realizarlo. Realmente, como la auditoría interna, digamos que se hace de una manera también, digamos, manual de conocimiento, listo, a juicio de expertos, si a auditoría interna se le escapa algo dentro de la auditoría, no es el responsable de pronto de que la dirección de riesgos tenga un hallazgo en una certificación de la ISO 27001, por ejemplo, porque es que auditoría no lo validó, yo tampoco lo hice y tengo un hallazgo de un ente externo. Realmente cada dirección debería, o dentro de su rol, debería ser el responsable, pero estas áreas de auditoría o de apoyo nacen porque otras áreas probablemente también necesitan tener otra percepción, otra vista, ¿cierto?, dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, las organizaciones, por más pequeñas que sean, equipo, sí debemos tener muy bien definidos los roles y los límites de cada dirección, ¿vale? Si nosotros permitimos que auditoría interna nos ayude a identificar riesgos, le estamos quitando, digamos, la autoridad a la dirección de riesgos, que ellos sean los dueños del proceso, y empezamos a mezclar como tal. ¿Listo? Si yo soy gestión de riesgos y voy y estoy identificando riesgos de un proceso y me doy cuenta que dentro de esa dirección tienen un proyecto y están ejecutándolo mal, yo puedo recomendarle a la auditoría, mira, evidencie que hay un proyecto puntual que deberías auditar, pero son recomendaciones entre ambas áreas, no ejecutarle el rol o la responsabilidad del otro. ¿Listo? Y adicional, también respetar las recomendaciones indicadas. Obviamente que tengan una justificación, un argumento atrás muy bueno. ¿Listo? Realmente la auditoría es un apoyo muy importante en la organización. Y siempre cuando llegamos a una certificación, ¿sí? En un ente externo, que chévere es no tener hallazgos y que todos los hallazgos posibles que hubieran podido pasar, auditoría interna los identificó primero. ¿Sí? Es más fácil dentro de las áreas internas solventar, ¿sí? Esas recomendaciones o esos posibles hallazgos a futuro en un ente externo, que llegue un ente externo y nos emita una carta con todos los hallazgos. ¿Listo? Entonces realmente no son ni áreas de pronto rivales, ni áreas que se deben combinar y que la misma persona haga los dos roles, pero sí se debe trabajar muy bien en equipo. ¿Listo? Para poderlo definir. Y acá decimos, ¿hay una relación entre gestión de riesgos y auditoría? Claro que sí. Y como lo vemos en la imagen, la relación es complementaria, ¿sí? No operativa. Entonces decimos, auditoría interna importante. ¿Qué no hace? No gestiona riesgos, no es dueña de controles, ni tampoco evalúa la efectividad de la gestión de riesgos, o evalúa como tal la efectividad de la gestión, pero en el ciclo, y nos da recomendaciones. ¿Listo? Pero no son los responsables, equipo, de la dirección de riesgos, ni que riesgos como tal no tengan mapeado 20 riesgos o 20 controles. Ellos simplemente recomiendan con toda su experticia, ¿sí? Si no hay riesgos identificados que ellos ya identificaron, si hay controles como tal que no se están haciendo, pero no son los dueños de los controles, y evalúa que ese ciclo de gestión de riesgo, esa efectividad, se esté realizando de la mejor manera. ¿Listo? Que en gestión de riesgos, ¿qué tenemos y cuál es su responsabilidad? Diseñar, implementar, ¿cierto? Operar y monitorear el ciclo de gestión de riesgos y mantenerlo en el tiempo. Ellos sí identifican, ellos sí
plasman nuevos riesgos, ellos sí hacen nuevos controles, los califican, los reevalúan, los monitorean y mantienen sus matrices al día. Auditoría simplemente emite recomendaciones y les ayuda a que su proceso se gestione súper bien. Y el ejemplo que les daba, no solo en riesgos, en proyectos, en activos, en procesos, ellos tienen auditorías internas de muchos niveles. Si es auditoría de procesos, como la ISO 9000, evalúan directamente que los procesos se estén desarrollando paso a paso como están documentados. Si es de riesgos, evalúan las matrices. Si es proyectos, evalúan el cronograma y toda la implementación de ese proyecto. Si es activos, validan la criticidad, la documentación y todo ese ciclo de mantenimiento. Entonces, mire que auditoría interna está transversal a toda la organización, no solamente a la dirección de riesgos. ¿Listo? Entonces, más que una recomendación, no son los dueños. ¿Listo? Entonces, acá es súper importante que nosotros pongamos límites de entre estas dos áreas. Y cuando ponemos límites, como tal, dentro de estas dos áreas, es lo que la auditoría no debería hacer. ¿Y qué no debe hacer la auditoría? Identificar riesgos, identificar o definir el apetito al riesgo, diseñar controles o tomar decisiones de gestión de riesgos. Y esto lo vemos mucho en las organizaciones. Es que auditoría nos dijo que el riesgo no es bajo, es alto. Y entonces yo lo cambié a alto. ¿Tienes alguna justificación? ¿Tienes alguna trazabilidad? No. Aparte de ser una recomendación, yo riesgos, dueño de mi proceso y de mi metodología, debo saber si esa recomendación la adapto o no la adapto. ¿Listo? Entonces acá es importante estos límites. Decirle, mira, auditoría, todas las recomendaciones que me quieras dar están súper claras. ¿Listo? Pero no tomas decisiones sobre mi proceso. ¿Listo? Y acá vemos un riesgo clave. Y hablando de riesgos, pérdida de independencia y objetividad. Cuando riesgos simplemente actualiza sus matrices sin un juicio de expertos, sin una justificación y un objetivo realmente, ellos dueños como metodología pierden toda la independencia como área. Y cualquier persona de cualquier otra dirección, no solo auditoría interna, puede venir y movilizar mi matriz de riesgos simplemente porque ellos lo consideran. ¿Listo? La dirección de riesgos, los dueños de los riesgos son la organización, pero yo dueño de riesgos conozco tanto mi metodología, conozco la organización para definir si es bajo, medio o alto. Tengo en consideración, obviamente, la apreciación o las recomendaciones de lo que yo escucho, indago, investigo, pero yo soy el responsable de que esa calificación sea objetivo para mi organización. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes como área de, digamos, de gestión de riesgos pierden esa independencia, es donde vemos matrices. No es que para toda la organización los riesgos son bajos. Claro, yo no voy a indicar que ese riesgo sea más material. Yo dueño de mi proceso no voy a indicar que yo tuve una pérdida monetaria o una pérdida o un impacto reputacional o que mi riesgo es crítico. Eso le cuesta mucho a la organización en cultura, que el dueño de cada riesgo, de cada control realmente sea objetivo en la calificación. Por eso la dirección de riesgos existe, o si no le entregaríamos a cada área su matriz y que ellos mismos la actualicen, la mantengan y identifiquen. Entonces, dirección de riesgos no debe perder esa independencia. ¿Listo? Auditoría, también el establecerle el límite, es que básicamente tenga, ¿cierto? Tenga la potestad, ¿sí? De monitorear, pero solo como oportunidad de mejora. ¿Listo? Entonces ya dijimos que no puede hacer auditoría interna. Ahora vamos a hablar de qué sí puede hacer la auditoría interna. Y uno de ellos es evaluar si los riesgos están correctamente identificados. Entonces yo estoy evaluando el proceso o como tal la del área de dirección de riesgos y yo digo, yo conozco tanto ese proceso, digamos comercial, y realmente tiene dos riesgos. Cuando yo sé, ¿sí? Que hay más riesgos como tal. Yo puedo generarle a riesgos una recomendación y decirle, mira, tú tienes dos riesgos identificados. Posiblemente no estás identificando, no estás teniendo en cuenta uno, el aplicativo de gestión, dos, las sucursales. Y le puedo decir o dar recomendación o información valiosa para ese gestor de riesgos para identificar riesgos. Yo lo retroalimento, ¿sí? Pero no tomo la decisión por ellos de que sean 2 o 10 riesgos. ¿Listo? Revisar la metodología de riesgos, toda la documentación, equipo. Ese manual de riesgo, esa política de riesgos, que la metodología de riesgos, si yo digo es bajo, medio, alto, y voy y miro una matriz, y no son 3 variables, sino 5, es
que se alinee la matriz, por ejemplo, con esa metodología de riesgos definido. Si yo digo que entre esa metodología voy a hacer capacitaciones anuales, que esté en la asistencia de la capacitación anual. Entonces yo también audito ese proceso a nivel de documentación. ¿Listo? Validar los controles que funcionen. Entonces yo digo, tengo la matriz de riesgos, estoy auditando un proceso, yo también puedo validar si los controles que me están indicando esa matriz, ¿sí? Se están ejecutando de la manera correcta. Lo único que yo puedo hacer es hacer un informe de auditoría como un hallazgo y decir, los controles identificados en el proceso de comercial no se están ejecutando de la manera correcta, ¿sí? ¿Para qué? Para que riesgos vaya y corrija su error, ¿listo? Pero son recomendaciones. Si riesgos toma la decisión y decir no, así se ejecutan y así están bien, su matriz es la que está desactualizada. Yo debo revisar que ellos estén haciendo bien su proceso. Y doy el ejemplo, digamos, con un proyecto, pasa lo mismo. A mí para auditar un proyecto me entregan un cronograma y de pronto todo el documento del paso a paso de ese proyecto y cómo se está ejecutando. Entonces yo puedo ir a mirar, ok, acá dicen que la inversión son 10 millones y que está relacionado a dos facturas. Voy y reviso que las facturas existan, que se hace el monto, que el cronograma tal cual con las fechas se esté ejecutando y no tenga una desviación y de pronto no lo veamos dentro de la documentación del proyecto. Entonces miren que esa información, así como proyectos, entrega información para ser auditado, riesgos también, y riesgos que entrega, sus matrices, ¿cierto? Como tal, y su gestión de riesgos. Entonces, están auditando su proceso, la manera como tal que está ejecutando y que dice que lo va a ejecutar. Entonces, no es que yo como experto en auditoría hago riesgos, hago controles, no recomiendo, sino los hago, los ejecuto. No, yo así como audito proyectos, procesos, activos, entre otras cosas, arriesgo el audito de la misma manera. Realmente juzgo o valido, ¿sí? Cómo está haciendo su proceso de gestión de riesgos. ¿Listo? Doy las recomendaciones de mejoras necesarias, asesoro, pero no ejecuto, ¿sí? Entonces, yo como experto en auditoría puedo asesorar, por lo que les decía, el perfil de un auditor interno usualmente ya muchos años en la organización, conoce muy bien, ha pasado por varias áreas y es una persona idónea para ejecutar una auditoría y conocer muy bien la organización y en lo que está haciendo. Entonces, al hacer expertos, y si yo de pronto antes de ser auditor fui gestor de riesgos, este proceso me lo conozco muy bien. Y al conocerlo también, soy la mejor persona dentro de la organización para recomendar mejoras, para de pronto hacer hallazgos o asesorar, pero el responsable sigue siendo el área que yo estoy auditando, llámese proyectos o llámese dirección de riesgos. Por eso era lo que les decía de no debe ser la misma persona, la de riesgos como auditora. ¿Que están bajo la misma sombrilla usualmente? Claro. ¿Bajo la misma dirección? Claro. ¿Tenemos el mismo líder? Claro que sí. Y no hay ningún problema. El problema está es yo, Geraldine, soy la gestora de riesgos y yo, Geraldine, soy la auditora interna y me audito mi proceso. Ahí es donde vemos realmente la desviación o la objetividad que hablábamos ahorita en la anterior diapositiva. Perdemos independencia y objetividad y esto no solo pasa auditoría versus riesgos, puede pasar proyectos versus auditoría y auditoría con todo lo que realiza de auditorías internas. Cada área debe hacerse responsable de lo que es suyo. ¿Listo? Y el equipo auditor, y acá es la, digamos, la mayor recomendación que yo les hago equipo, es la independencia entre las áreas. ¿Listo? Que trabajemos en equipo, claro que sí. Que las cosas las arreglemos dentro de la organización, también. ¿Listo? Pero no confundamos o no dejemos la misma persona con la misma responsabilidad. Porque esto lo que hacemos básicamente es indicar que no tenemos madurez en gestión de riesgos, ni tampoco en el ciclo de auditoría interna. Y en cualquier proceso ser juez y parte es lo que realmente no nos lleva a tomar decisiones dentro de la organización objetivas. Y nos enfrentamos a muchos entes reguladores o auditores externos donde nos levantan demasiadas oportunidades de mejora o no conformidades por no arreglar las cosas dentro de la organización de la mejor manera. ¿Listo? Entonces, esto es importante, equipo. Vamos con la siguiente diapositiva y creo que vamos a despejar unas dudas. Creo que nos están escribiendo mucho por el chat, entonces las podemos abordar. Antes de seguir con el modelo de las tres líneas, Juan Diego, no sé si revisamos, estoy viendo que están interactuando mucho, entonces sí me gustaría antes de continuar con el tema, de pronto abordar. Genial, justo te iba a decir eso, tenemos en este momento 15 preguntas, entonces
para que ustedes lo tengan pues en cuenta. Obviamente muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas, pero trataremos de responder un par de preguntas. Igual, si quieren conocer algo más sobre nuestro software o sobre nuestras funcionalidades desde ya mismo, los invitamos a que en estos momentos les estoy dejando ahí para que agenden una reunión y puedan darle clic en ese botón. Ustedes agendan una reunión y pueden tener una sesión de 15 minutos a 30 minutos para despejar todas nuestras dudas sobre el software y puntualmente sobre nuestro software de auditoría. Entonces, aquí una de las grandes preguntas que nos hacen es, aquí está. Buenas tardes, una consulta. En mi compañía existe el área de riesgo y otros auditorías. Sin embargo, la norma de riesgo operativo nos ha venido orientando sobre la necesidad de realizar efectividad a los procesos. Eso es una auditoría, por tanto, quisiera saber cuál es la recomendación frente a esto, ya que son dos áreas auditando que los controles de la compañía funcionen y sería doble trabajo. Súper, listo. Básicamente, no están haciendo un doble trabajo. ¿Por qué? Porque son dos visiones. ¿Qué haría auditoría interna? Va a auditar que ese proceso se esté ejecutando de acuerdo a la documentación. ¿Listo? Eso haría auditoría interna, porque es a nivel de proceso. Entonces ellos tocan, no sé, el procedimiento, el instructivo, todo lo que tengan de documentación en ese proceso y van a decir, ok, Juan Diego, muéstrame tal evidencia, muéstrame cómo haces tu actividad diaria y eso es lo que auditan y frente a esa documentación sacan hallazgos o oportunidades de mejora. ¿Listo? En riesgos, su objetivo de auditar un proceso es que sus riesgos estén identificados, estén controlados y su matriz de riesgos esté actualizada. Entonces son dos enfoques diferentes, uno en proceso, en documentación, llamémoslo, documentación básicamente, y riesgos en su matriz. ¿Listo? Entonces, no lo vean como un doble trabajo, ¿sí? Es básicamente el complemento de dos áreas que a un proceso puntual le van a dar retroalimentación en cómo se lo están ejecutando y los riesgos que tienen definidos. Perfecto. Ahora, una pregunta que va muy de la mano con nuestro software, por si queremos mirar el software, es esta. Debe haber matrices de riesgo en los procesos de auditoría interna porque en algunas organizaciones no participan en esta gestión. Listo, Armando. Claro que sí. Deben haber matrices de riesgos en los procesos de auditoría. Entonces, dentro de auditoría interna hay diferentes niveles de auditoría o diferentes líneas, llamémoslo así. Dentro de esas líneas, eran los ejemplos que les daba, estaba proyectos, activos, procesos y riesgos. Cuando mi auditoría está enfocada o basada en riesgos, mi insumo principal son las matrices de riesgos. Entonces, en los procesos de auditoría, dependiendo tu enfoque de la auditoría, de en que estés realizando, ¿listo? O ese programa de auditoría, si el enfoque es riesgos, tu insumo es matrices de riesgos. Si tu enfoque es proyectos, ¿qué te van a entregar? La documentación de proyectos. Si tu enfoque es activos, serían los activos tu insumo. Si tu enfoque es procesos, sería la documentación de los procesos. Entonces, cuando hay matrices de riesgos en los procesos de auditoría interna es porque mi enfoque como auditor es riesgos. ¿Listo? Si mezclamos, porque esto pasa también en muchas organizaciones, procesos y riesgos al tiempo, estamos haciendo una mal programación, una mala planeación de auditoría. Mi auditoría debería tener solo un enfoque, si es procesos, si es riesgos, si es proyectos, si es activos. ¿Listo? Entonces, acá es donde muchas veces vemos que auditoría trata de hacer en solo un programa de auditoría todo y realmente pierde la objetividad. La mayor recomendación es solamente un objetivo al tiempo. Si mi auditoría es de procesos, la hago direccionada a procesos. Si mi auditoría es riesgos, la hago direccionada a riesgos. ¿Y esto por qué, equipo? Todos los auditores internos tienen diferentes competencias. Yo debo enviar a mi equipo auditor con su mayor competencia. Entonces, si Geraldine antes fue de riesgos y ahora es auditora, llevémosla a hacer una auditoría solo basada en riesgos, porque es una experta en el tema. Si Juan Diego era de proyectos y ahora está en auditoría interna, llevemos la auditoría de proyectos porque es un experto en el tema. Por eso es que en el año debemos ejecutar diferentes auditorías y con diferentes enfoques. No solo una auditoría donde tú digas, es que voy a auditar proyectos, procesos, riesgos, todo del mismo proceso. Esto lo que nos hace perder es que no podamos hacer un zoom o ser objetivos en la auditoría y llegar a la estrategia que el equipo auditor quiere realizar realmente. ¿Listo? Entonces, a tu pregunta, mi mayor recomendación es, si la auditoría está enfocada en riesgos, se llevan las matrices. Si no está enfocada en riesgos, debería llevar su enfoque, sea documentación, sea proyectos, sean activos, pero no
llevar información que no tengan. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias, Gerald. Ahora, igual, ustedes acuérdense que pueden agendar una reunión para despejar sus dudas. Muchas gracias a todos los que nos están dejando preguntas. Igual siganlas dejando, buscaremos el espacio para responderles. Y va, pues adelante, Gerald, con tu exposición. Super equipo, entonces. Y aquí nace un modelo y algo que todos conocemos que son las 3 líneas de defensa. Y es básicamente cómo dentro de una organización definimos dónde está riesgos, dónde está auditoría, dónde está todas las áreas que de pronto transversales que nos ayudan, ¿cierto? A que nuestra gestión, nuestro proceso cumpla, ¿cierto? Y esté monitoreado. Entonces, en la primera línea vemos la operación de los dueños del riesgo, que básicamente es Geraldine es del área comercial y tiene o es dueña del riesgo como tal. ¿Listo? Entonces, en la primera línea, la operación, el día a día, acá debemos generar mucha cultura para que esos dueños del proceso o dueños del riesgo y de la operación como tal nos ayuden a identificar riesgos, nos ayuden a reportar eventos de pronto que se están presentando. La segunda línea de defensa, hablamos de gestión de riesgos y cumplimiento. Entonces, gestión de riesgos, acuérdense que gestión de riesgos hablamos de todos los sistemas de gestión operativo, seguridad de la información, cumplimiento normativo, ¿cierto? Está, aparte de cumplimiento, está también seguridad de la información y bueno, todos estos sistemas de gestión, sistema de gestión de calidad, esa línea de gestión de riesgo y cumplimiento nos ayuda a tener identificados mis riesgos, monitoreados, controlados y cumpliendo el ciclo de gestión de riesgos que fue las primeras diapositivas que vimos. Y la tercera línea, auditoría interna. Entonces, así como lo vemos acá segmentados en 3 líneas, equipo, miren que auditoría no está en la segunda línea. Entonces, acá es donde le decimos a las organizaciones, porque auditoría son las mismas personas de gestión de riesgos, si no son la misma línea de defensa dentro de mi organización. Y si esto lo vemos como un ataque, entonces estamos preparándonos para una guerra. La primera línea puede ser una conversación, la segunda línea no me atacaron, debo contraatacar, y en la tercera línea debo tomar decisiones si sigo la guerra o me retiro, por ejemplo. Entonces, pero son 3 líneas o 3 mecanismos muy diferentes e independientes, equipo. Entonces, es como si gestión de riesgos, identificar riesgos sin los dueños del riesgo. Nos estamos saltando una línea o una escala, ¿sí? Como tal. Entonces, es importante que tengamos estas 3 líneas definidas e independientes. No es malo compartir recursos, pero no ser juez y parte dentro de la organización. Yo no puedo ser el dueño del riesgo y identificar mis riesgos solo, porque posiblemente yo identifique los riesgos y no cuente todo. Por eso hay una segunda línea o una segunda área que dice, ok, no estás teniendo en cuenta estos otros 3 riesgos. Y lo mejor, una tercera opinión donde dice, ni la primera línea ni la segunda línea identificaron este riesgo y es una oportunidad de mejora. Entonces realmente es un mecanismo de defensa, equipo. Y así como se ve en la imagen que es como un escudo, literalmente es así en la gestión de riesgos. Si tenemos las 3 líneas, es como si nos estuviéramos blindando a cualquier futuro evento de riesgo, futura no conformidad de un ente regulador, una multa, una sanción externa a la organización. Y lo que queremos o el objetivo dentro de riesgos como tal y dentro de la organización global, y por eso auditoría de riesgos a veces están en la misma sombrilla, es como blindamos a la organización a que no tengamos pérdidas futuras, a que no tengamos impactos reputacionales, a que realmente estemos preparados a cualquier circunstancia. Entonces son 3 líneas independientes y diferentes. Y así como se ven acá independientes, pues objetivamente deberían ser roles y personas diferentes. ¿Listo? Entonces, acá es súper importante que lo tengan presente. Estas 3 líneas de defensa son muy utilizadas, ¿listo? Y hay organizaciones que dicen, no, yo no utilizo esa metodología o ese modelo, pero al tener dueños del riesgo como áreas, un área de gestión de riesgo y un área de auditoría lo están realizando, ¿listo? ¿Cómo lo están realizando? La mayor recomendación acá es 3 líneas diferentes, 3 personas diferentes, ¿listo? Para ser muy objetivo y no ser juez y parte, que esa es la mayor recomendación. Y acá es muy importante, si no separamos esas 3 líneas, como se los decía, en 3 áreas diferentes, 3 personas diferentes, tenemos un riesgo de una mala separación de roles. ¿Y qué pasa? Hay conflicto de interés, autoauditoría, que era lo que les decía, yo misma me audito mi proceso o mis riesgos, hallazgos poco objetivos,
En el tiempo vamos a debilitar el gobierno corporativo porque básicamente la información que empezamos a escalar a la alta dirección no va a ser objetiva, ¿sí? Y pues este gobierno corporativo, si no le generamos cultura y la importancia de tener gestión de riesgos y auditoría, pierde el interés, ¿listo? Y observaciones de reguladores. Entonces vamos a tener más hallazgos, más no conformidades, más multas o sanciones, pero de entes externos, ¿listo? Y buenas prácticas que recomendamos, equipo. Roles formalizados, políticas y manuales donde decimos el alcance y el límite de cada área. Dentro de la política, digamos, de la organización o de auditoría debería estar de que el auditor no puede tener doble rol dentro de la organización, por ejemplo. Un comité de auditoría activo, entonces ese comité de auditoría debe garantizar que al año se hagan auditorías con diferente enfoque y objetivo, que era lo que ahorita decía. Planes de auditoría basados en riesgo, entonces no solo basados en procesos, en activos, en proyectos, sino basados únicamente en riesgos. Independencia funcional y comunicación clave entre las áreas, que nos veamos como un equipo. Si nosotros separamos estos, digamos, riesgos de una mala separación de roles y adaptamos buenas prácticas, vamos a tener un objetivo como riesgos y como auditoría. ¿Listo? ¿Y por qué hacemos esta escuela y también como estos mensajes, equipo? Porque les puedo garantizar que es lo más común encontrar en las organizaciones que la misma área de auditoría sea la misma área de riesgos. Entonces acá hay conflicto de interés, lo que les decía, autoauditoría, hallazgos poco objetivos, y lo que menos queremos dentro de la organización son observaciones de reguladores o de personal externo. ¿Listo? Y la conclusión y el mensaje que queremos dejar aquí al final es: gestionar riesgos es responsabilidad del negocio, ¿listo? Que es toda la organización, y auditar riesgos es responsabilidad de auditoría interna, ¿listo? Y la fortaleza está en el equilibrio. Entonces, nuestro mensaje de hoy realmente, equipo, es: sean áreas independientes, pongan límites, pongan responsabilidades, y cada uno no pierda el objetivo, ¿sí? O el alcance que tiene como tal, para no perder la independencia y la objetividad de cada una de las áreas que tenemos acá. ¿Listo? Sigamos trabajando en equipo, claro que sí. Pertenecemos a la misma dirección o a la misma sombrilla dentro de procesos, está bien, pero no seamos un doble error. ¿Listo? Este doble error es lo que más muchas veces sí, nos pega. ¿Listo? Entonces, equipo, yo también quiero mostrarles acá, y es dentro de Pirani. Vamos a hacer como un recorrido muy rápido porque creo que se nos acortó el tiempo, me extendí mucho hablando, pero nosotros tenemos dentro de Pirani un módulo de auditoría, y pues Juan Diego les va a dejar el link para que ustedes también puedan, en una prueba gratuita, ¿cierto?, poder validarlo y conocer nuestro sistema. Entonces, Juan Diego, Ya creo mismo en que... el chat les voy a dejar ese link. Súper, listo, súper, Juan Diego. Entonces, cuando ingresen a Pirani estemos dentro de gestión de auditoría, equipo, nosotros como tal somos un GRC. ¿Y qué buscamos? Tener un ciclo de gestión de riesgos, ¿cierto?, en todos los sistemas de gestión, y que auditoría sea ese apoyo para prácticas o recomendaciones. ¿Listo? Entonces, tenemos dentro del ciclo de gestión de auditoría los procesos de la organización, los riesgos de mi organización, si mi auditoría está basada en riesgos. ¿Listo? Estos solamente son insumos, procesos o riesgos, si mi auditoría o mi programa de auditoría va a estar enfocado en ello. Entonces, cuando yo creo un programa de auditoría, equipo, aparte del nombre, el objetivo, el alcance, la norma a evaluar y todas las especificaciones del programa, yo puedo indicarle a Pirani cuál es el objetivo de mi auditoría. Si yo le indico que riesgos, listo, y acá aparece algo que se llama unidad auditable, esa unidad auditable, equipo, que está acá de primera, es una matriz de priorización. Entonces, imagínense lo siguiente: tengo al año que realizar 15 auditorías, 5 de riesgos, 5 de procesos y 5 de activos. Yo aquí las califico: su nivel de riesgo, los hallazgos de la última auditoría, planes remediados de esa última auditoría, hace cuánto no lo audito, si hubieron cambios significantes, o sea, tercericé el proceso, es un nuevo proceso, interés de la alta dirección y la próxima auditoría que voy a realizar. Con esas variables, él me puede indicar qué tan crítica es esa auditoría. Si tengo 15 auditorías y yo soy la única que audito, yo podría acá priorizar por qué auditoría empiezo. ¿Listo? Y acá, obviamente, mi enfoque. En el enfoque es
el tipo de unidad, si es por proceso, por proyecto, por activo o cualquier otro tipo de actividad o tipo de unidad. Entonces, qué chévere que sepan que no solamente hacemos auditorías en riesgos, sino con diferentes enfoques. Si mi auditoría está amarrada a riesgos, como en Pirani ya están los riesgos de los otros sistemas, simplemente los traemos de manera informativa. No levanto riesgos, no identifico controles, solo de manera informativa. El segundo paso es el programa de auditoría. Entonces yo básicamente creo un programa de auditoría, equipo. Por ejemplo, voy a auditar la ISO 9001 con un nombre, un objetivo, un alcance, unas fechas, ¿listo? De inicio y fin, porque dentro del programa tenemos planes de auditorías específicos, ¿listo? Y dentro de mis planes de auditorías yo voy a auditar calidad, proyectos, procesos como área, ¿listo? En la ISO 9001. Acá indico cuál es la unidad auditable, cuáles son los auditores que lo van a realizar, la fecha de inicio y la fecha fin y la fecha de ejecución real, ¿listo? Y dentro de ellos, mi lista de chequeo, simplemente para realizar una auditoría y empezar a indicarle si el ítem, si tiene un hallazgo, si no tiene un hallazgo, qué me dijo el auditado, qué me dijo el auditor, a quién audité y hacer todo el ciclo de auditoría, ¿listo? Que es, yo programo las auditorías, genero los planes, los audito, genero el informe y al final tengo planes de remediación que deben hacer todas las personas que yo audite para poder cerrar ese ciclo de gestión de auditoría. Y aparte tenemos reportes, que básicamente veo cómo está el avance de mis auditorías, cómo está el cumplimiento de mis auditorías, el estado de los planes de remediación e informes puntuales. Con esto, equipo, listo, tenemos básicamente el ciclo de gestión de auditoría. Y recuerden que dentro del ciclo de gestión de auditoría está la evaluación que hacemos a los auditores para elegirlos, ¿cierto? Los programas de auditoría, las evaluaciones de esos programas, que es cuando yo lo ejecuto la auditoría, el informe, ¿listo? Los planes de remediación, encuestas de pronto de satisfacción de cómo le fue al auditado con el plan de auditoría, ¿listo? Y todo este ciclo nos ayuda a que y que le entrega Pirani adicional una matriz de priorización. Esta matriz de priorización les va a mantener actualizado el enfoque del equipo auditor. ¿Listo? Y adicional a eso, recuerden que tenemos todos los sistemas de gestión de riesgos, que estos sistemas nos ayudan a tener el ciclo de la dirección de riesgos, que es identificar, ¿cierto? Evaluar y controlar. Entonces, si vemos acá rápidamente, un sistema de gestión de riesgos es riesgos, causa, control y todos los ciclos de monitoreo, que es eventos materializados, planes de acción, indicadores, monitoreo para sacar reportes. ¿Listo? Entonces los invito, obviamente, que ingresen a Pirani y dentro de Pirani conozcan todo el ciclo de gestión de riesgos. Si ustedes tienen ya una duda muy puntual que quieren con alguno de nuestros expertos solventar, les dejamos un QR para agendar un demo, una sesión, donde nosotros puntualmente podamos plasmar su necesidad con nosotros. Listo, Gerald, muchísimas gracias. Aquí alguien nos está diciendo si es posible obtener información por correo, material de apoyo sobre este taller. Sí, pendientes a sus correos porque al inscribirse ustedes a estas sesiones nosotros les estaremos enviando la grabación y la presentación. También les cuento que pueden escanear el código QR, como dijo Geraldine, o en el botón de abajo agendar una reunión. Y muchas gracias a todos los que asistieron. También les dejamos una encuesta en la pantalla ahorita donde ustedes podían responder si querían agendar una reunión. Les voy a dejar el link para que ustedes se agenden también una reunión y puedan saldar todas esas dudas que tienen pendientes, ahí como lo pueden ver en la pantalla o también en el chat que lo estoy poniendo en estos momentos. Muchas gracias a todos por participar y nos vemos el próximo jueves, como siempre, para hablar sobre riesgos, esta vez sobre monitoreo de riesgos cuando la gestión se vuelve continua. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta la próxima.